Mi nombre es Arnaldo Gastón Albo, soy el director de Apunto, una consultoría que se especializa en la apertura de restaurantes, bares, hoteles, empresas de alimentos y bebidas y hotelería. A su vez, en los desarrollos de proyectos, como compartí recién, y en las reestructuraciones de las empresas, y el departamento de capacitaciones, que hoy provee una de estas, que es una de las más solicitadas en cuanto al control de costos. Se van a ver los principios básicos, a su vez el de Omnes y la matriz BCG, para la estructura, renovación de la carta, apertura, amplitud de la gama, saber qué precio de promoción es más efectivo a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero empezar compartiéndoles a ustedes la presentación, aclarando algunos principios muy básicos sobre el control de costos, pero que muchas veces por la demanda que tenemos, pues se nos va el avión, como dicen acá, y terminamos por ahí descartando algunas cosas que son muy simples, muy básicas, que recordarlas no viene para nada mal. Así que permítanme, comparto la pantalla con ustedes y comenzamos. Listo. Sí se ve tu pantalla, ¿eh? Excelente. Bueno, a ver, al iniciar una capacitación, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo también es, a ver, permítanme, me están diciendo que no se escuchan, dame un segundo. Ok, perfecto, ahora sí ya se escucha, muy bien. Al iniciar una capacitación, a mí me gusta siempre aclarar, ¿no? Desde los principios básicos, ¿no? Explicarle al participante que no puede comenzar una ingeniería sin antes empezar una licenciatura. Entonces, sé que muchas cosas para los que participan en las capacitaciones de manera inicial parecería ser un poquito aburrido, vemos principios muy básicos y cosas que seguramente ya sabemos o ya conocemos. Entonces, aquí radica siempre la importancia, y en los controles de costos también es sumamente importante, el tema de cuidar cada uno de los centavitos, que es decir, que se nos escapan muchos gastos de manera menor, es decir, podemos darnos cuenta que estamos gastando 10.000 pesos porque el volumen de dinero es muy grande, pero no podemos darnos cuenta que gastamos 10.000 pesos en el lapso de 10 meses con un volumen menor. Entonces, ahora quiero compartirles primero algunos puntos que son sumamente importantes. Nosotros en las capacitaciones practicamos mucho, conocemos servicios de consultoría también, con muchos participantes. Entonces las capacitaciones tienen como un marco eso, es decir, la experiencia que tiene la consultoría en el trayecto de los proyectos que hemos participado, y bueno, y un área de oportunidad que tienen la mayoría de las empresas. Yo sé que parece muy fácil, parece muy sencillo y muy simple, pero revisar facturas es sumamente importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta nosotros y accedemos a un precio de anzuelo, como se dice en la jerga de los proveedores. El precio de anzuelo a nosotros nos da un precio, por dar un ejemplo, de jitomate a 5 pesos durante los primeros 3 meses, y después empieza a incrementar y nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, al momento de empezar a controlar los gastos, lo que nosotros sugerimos en este caso es llevar un control, obviamente, diario del gasto como tal, y revisar las facturas, es decir, que es hoy 24 de mayo, yo lo que voy a hacer es cargar en una planillita de Excel, la verdad que muy simple, qué fue lo que compré y el precio que me costó, y llevar una trayectoria en cada día, es decir, voy a colocar una fila y cada una de las filas va a ser un día, ¿no? Entonces, para que puedas notar, por ejemplo, en cualquier momento si se puede llegar a incrementar el precio de algún producto
fruta, verdura, carne, pollo, pescado, ¿no? Y poder hablar con el proveedor y decirle, mira, este es el precio que nos pactamos, por qué se subió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llevar un historial para poder, pues, obviamente, documentar que habría una variación de precios es sumamente importante. Revisar las facturas también es sumamente importante, ¿sí? Tenemos algunas veces el error en el tipeo con los proveedores pues nos lleva lamentablemente a eso. Nos ha pasado en compras que son de 40.000, 50.000 pesos semanales, un error de tipeo de 5.000 puede hacer que se incremente el costo y vos no termines dándote cuenta de dónde se generó ese gasto o en dónde se generó ese incremento como tal. Entonces, hay que practicar con el proveedor, generar una junta cada 2 o 3 meses para ver si hay suba o baja de precios, también en la calidad de su producto. Así que bueno, hay que hablar constantemente con ellos para ver si el precio que nosotros mantenemos es el precio acordado siempre. Muy bien, como otro punto, que también es muy, muy importante, al momento de fijar los precios de la carta, una de las cosas que nosotros vemos como un patrón en común que hay entre muchas empresas es que los precios al momento de la fijación, al momento de la fijación de precios de la carta, muchísimas empresas toman como ejemplo la empresa de la esquina, el restaurante que está a la vuelta, es decir, la competencia sea directa o no. Y eso pues obviamente nos termina afectando a nosotros. Si lo que buscamos en la mayoría es alcanzar el 33% de utilidad y nosotros estamos fijando precios de la carta en función a la competencia para no saber si estamos altos, bajos, caros o baratos, normalmente cometemos muchísimos errores. Nosotros podemos saber cuáles son nuestros gastos, nuestro punto de equilibrio, fijos, variables, semivariables, pero no sabemos lo que tiene la competencia como tal, entonces es muy difícil al momento de fijar precios de la carta, hacerlo como lo tiene la competencia. Si los tacos de Pepe tienen los tacos a 10 pesos y Pepe tiene 5 empleados, yo no sé si Pepe tiene a su mujer, a su hijo, a su hija, a su nieta trabajando con ellos, pues no paga seguro, yo pago seguro, no paga renta, yo pago renta, no le da prestaciones a los empleados, yo sí le doy prestaciones a los empleados. Entonces, si yo fijo los precios en función a la competencia, normalmente voy a cometer muchísimos errores y seguramente tampoco logre alcanzar mi objetivo, que siempre va a ser del 33%. ¿Sí? Si no es del 33%, se termina convirtiendo en un hobby la empresa como tal, y empezamos pues a desgastarnos. Llega un momento en el que no nos damos cuenta que nuestra empresa ya no nos agrada, que ya nos sentimos menos a gusto cuando vamos a visitarla, y bueno, y es el conjunto de problemas que nos lleva a eso. Así que el momento de la fijación de precios es sumamente importante también tener en cuenta que no podemos hacerlos en función a la competencia. Desconocemos cuáles son sus gastos fijos, su variable y mucho más su punto de equilibrio, y no podemos como consecuencia decirle, bueno, Pepe los puso a 10 pesos, yo los voy a poner a 9,50 o a 11. ¿Por qué lo digo así de esta manera? Piensa en tus cocineros. La importancia que tiene el personal de cocina. En realidad quiero hacer un paréntesis con esto. Todos los elementos de trabajo, todas las áreas, todos los departamentos, ya sean alimentos y bebidas, o en hotelería o en restaurante, tienen una participación muy importante, ya sea en estrategias de ventas o en el control de costos. ¿Sí? ¿Y por qué digo en la estrategia que es importante y por qué también resalto esta parte de pensar en los cocineros? Primero, por la falta de capacitación que hay en muchos departamentos, en muchas áreas. Este es uno de ellos. En segunda instancia, por la falta de experiencia para el control de costos, saber cuándo un producto merma, qué puedo hacer con la merma, de qué manera voy a controlar los costos, saber cuál va a ser mi nivel de producción, etcétera. Eso se adquiere con muchísima experiencia. La verdad que es una habilidad que sí te la da el trabajo, que si no la tienes nata, aprendes en el trabajo, pero la importancia de pensar en ellos es enfocada en la capacitación
Es decir, que se los pueda capacitar y además poder darle las herramientas para que ellos puedan ejercer bien su trabajo. ¿Sí? Voy con esto, una computadora, un espacio para que se puedan sentar, para que puedan hacer la revisión de los costos de manera periódica, una vez a la semana, 2 veces a la semana, la cantidad de veces que sea necesaria. ¿Sí? Otro punto importante en el que hay que pensar en los cocineros es que hay muchas veces una desconexión entre el área de administración y operación, ya sea en ventas, en piso, en recepción, en caja, etcétera, etcétera. Hay mucha desconexión entre ambas áreas y como en cada uno de los departamentos es importante la participación de todos. El departamento de administración tiene que tener una conexión muy fuerte con el área de cocina y formar parte de lo que nosotros llamamos briefing de manera diaria también, ¿no? Para saber, llegó este producto, no llegó este producto, el proveedor viene más tarde, se atrasó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensar en el personal de cocina también, en su capacitación, en proveerle o darle las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer bien su trabajo, facilitarle el trabajo como tal, fomentar la comunicación con otros departamentos también es sumamente importante. Muy bien. Llevar un seguimiento de los inventarios. Nos hemos encontrado con muchas empresas que o no llevan inventarios o los llevan Un, mensuales. un minuto, un segundo. La presentación está corriendo? O sea, ¿estás Sí. cambiando slides? Ajá. Ah, es que no se ve, se queda, está solamente la primera que es de control de costos. Ah, ok. Yo estoy por la hoja 4. Mm, Listo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Excelente. Excelente. Deja que... ok, como se está usando como Zoom. Ok, entonces, como te comentaba recién, es muy, muy importante pensar en los cocineros, en la participación que tienen con diferentes departamentos o diferentes áreas y la comunicación, tratar de reforzarla de una manera muy, muy efectiva, hacerlo diario. Diario para mí es sumamente importante. Muy bien, otro punto que les comentaba yo recién es el seguimiento del inventario. Llevar un seguimiento del inventario es también otro punto muy, muy importante. Hablamos de la fijación de los precios con los proveedores, de estar atentos al precio de un suelo o el precio de enganche, el precio promoción que tenemos que nos dura muy poco tiempo y después es modificado por el proveedor, revisar las facturas como tal, proveer a la cocina o el personal de cocina de las herramientas para que puedas hacer bien su trabajo y de llevar un seguimiento del inventario. Yo digo, y muchas veces lo sugiero, de manera diaria en la cocina, ¿sí? Nos topamos con muchísimas empresas y por dar un promedio aproximado diríamos que el 70% de las empresas lleva o un inventario quincenal o un inventario mensual como tal. No tienen control de las entradas y de las salidas y en muchas ocasiones el jefe de almacén pues, se va a las 2, 3 de la tarde y eso hace que por ahí se tengan que llegar al almacén nuevamente, retirar cosas del área o del departamento y no nos encontremos con el formato, con el control o el programa encendido para poder ingresar qué es lo que nosotros retiramos del inventario de almacén. Entonces, eh, al momento de tener alguna incidencia, es muy difícil, si no llevamos un inventario diario,
detectar en qué momento, en qué día ocurrió, poder darle una solución definitiva como tal, y un error se comete, o sea, bueno, un error es un error cuando se comete más de 2 veces. Entonces, no si vamos a tener errores constantes y no vamos a poder darle solución a algo muy simple. Primero, si no llevamos un control diario de lo que si nos faltó 2, 3, 4, 5 kilos de arrachera, en qué día nos faltó, en qué momento nos faltó, en qué turno nos faltó, o por qué mermó, cuánto tiempo llevaba en el almacén, cuándo ingresó ese producto, cuál era su fecha de vencimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también es muy importante llevar un seguimiento del inventario diario. Por eso también en esta capacitación nosotros les vamos a proveer a los participantes de formatos, como tal. Hay un formato de inventario diario de 31 días. Es una planilla de Excel muy, muy, muy efectiva en el momento de llevar un inventario. Vamos a darles el formato también para elaborar su menú, su receta, su costeo. Puedan llevar, al menos en esta planilla, en esta hoja de Excel, 100 recetas con recetas y subrecetas para que ellos puedan mantener un mejor control. Muy bien. El otro de los puntos también muy, muy importante, como lo dije recién, al momento de la fijación de precios hay que determinar los precios según los costos que nosotros tenemos, ¿sí? Lo aclaré, la mayoría de las empresas fijan los precios en función a la competencia, ¿sí? Para tratar de estar igual o un poquito más bajo, si se puede, ¿sí? Y eso nos lleva a nosotros a muchas veces absorber gastos de nuestra utilidad que no teníamos contemplados. Muy bien. El control de costos en alimentos y bebidas es una función a través de la cual se puede o se pretende evaluar, ¿no? Los resultados de la gestión en la parte de alimentos y bebidas. ¿Sabes por qué, por ejemplo, digo, Evelyn, que es muy importante la participación de diferentes áreas? Hace 2 o 3 días hablaba también esto con otros participantes. En un curso de técnicas de ventas también había personal de cocina, lo cual me parecía muy, muy interesante. En muchas ocasiones, para llevar un perfecto control de los costos, necesitamos encontrar también un equilibrio y vender la mayor cantidad de productos que nos den mayor porcentaje de utilidad. Y en algunos otros momentos necesitamos mayor flujo de dinero y necesitamos vender productos que no nos dejan mayor utilidad, pero sí nos permiten obtener mayores ingresos en menor cantidad de movimientos. Entonces, dentro de los puntos que nosotros vamos a tocar ahora, de las herramientas que también les vamos a proveer, no es que haya una más eficiente que la otra, ni que porque voy a llevar un control como tal, voy a obtener el porcentaje de utilidad que yo siempre deseo. En esto es importante aclarar que es la suma de todos los factores, la suma de prestarle atención a cada una de las áreas y a cada uno de los departamentos. Entonces, los formatos que nosotros también les proveemos ayuden a pronosticar, digamos, esta parte, a saber, perfecto, voy a elaborar una receta, voy a hacer un menú y necesito incrementar la receta, es decir, yo tengo una receta estándar que a mí me sirve para hacer 10 hamburguesas, pero tengo un evento y van a ser 150 personas. Entonces, ¿qué tanto incremento en los productos necesito? ¿O voy a utilizar esa receta y la voy a incrementar por 150? Pues no nos va a dar el mismo resultado. Entonces, bueno, el control de costos en alimentos de bebida nos ayuda a eso, determinadas variaciones que pueden haber en los costos de los lugares. Si la participación o la mayoría de los departamentos tiene como tal un objetivo de costo y un objetivo de venta, esto ayuda a que se pueda controlar. Muy bien. Tenemos la participación de algunas personas también.
Solo quiero abrir el micrófono para ellos, para saber si hay alguna duda. Sí, sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna duda para los participantes? Veo por ahí Maribel, Juan buenas noches, buenos días, perdón, bienvenido también. Y Julio. Todo bien. Excelente, Gracias. excelente. Cualquier duda que haya pueden levantar la mano y la atendemos con ustedes. Buenos días, Maribel. Julio, ¿alguna duda? Perfecto, Julio, continuamos entonces. Muy bien. Bueno, ¿quién se entiende por costo? Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre costo, pérdida, ingreso, egreso. Y para ello hay un ejercicio también, para que los chicos que están ahora participando de la clase en línea puedan integrarse y en conjunto pues vemos el resultado que se obtiene. Costo lo consideramos como el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de bienes y servicios que se adquieren como tal. ¿Sí? En el momento de adquisición, nosotros incurrimos al costo. Y esto puede originar algún beneficio como tal, o no, o ese costo me termina generando una pérdida, a mí también, ¿no? Entonces, quiero dejar en claro los conceptos básicos del costo, que se entiende por costo, y los chicos que están participando yo los estoy viendo aquí, de la clase también, si tienen alguna duda pueden participar. Muy bien. Bueno, el costo es el desembolso del dinero para la elaboración de un platillo, en nuestro caso, porque estamos hablando de alimentos y bebidas. El gasto es considerado aquel que no genera un beneficio como tal, ¿sí? Y en esto es un ejemplo que les quiero compartir para dejarlo también muy en claro. Muy bien. Cuando nosotros... adelante. Cuando nosotros en un restaurante compramos, por ejemplo, productos de limpieza como tal, estamos comprando un producto que a nosotros no nos va a dar ningún beneficio en la venta. Es decir, yo compro un litro de cloro. Yo no puedo revender el cloro como tal, ¿sí? Entonces, eso forma parte del gasto dentro de la empresa. Si yo compro un jitomate, ¿no? Para una hamburguesa. Yo ese jitomate, pues solamente lo porciono, lo corto en rodajas y lo vendo en una hamburguesa. Eso forma parte del costo como tal, ¿sí? De ese platillo. Entonces, los productos que no logro yo revender dentro de la empresa, a mí me generan un gasto como tal. Y esa es la importancia de poder diferenciarlo también. En muchas ocasiones no nos damos cuenta y se termina reduciendo el porcentaje de utilidad que nosotros obtenemos como tal, porque estos gastos no están considerados en ningún pequeño factor dentro de la elaboración del menú. Si yo voy a hacer mi costeo como tal y sé que voy a utilizar pues trapo, cloro, desinfectante, etcétera, luz, gas, teléfono, cable, ¿no? ¿Quién va a pagar todo eso? Lo tengo considerado dentro de la receta para que cada platillo me otorgue un porcentaje como tal y por consecuencia posiblemente se reduzca la cantidad de dinero que yo tengo que sacar de mi utilidad para poder pagar ese gasto. Entonces, entendemos que el costo es el jitomate en una hamburguesa y el gasto termina siendo el cloro que utilizamos para poder limpiar el piso, limpiar el baño, ¿no? Y a nosotros no nos genera ningún tipo de ingreso como tal.
¿sí? No, o sea, no tenemos un beneficio que es lo que nosotros esperamos del producto. Es decir, ¿de baño está limpio? Pues sí, claro que está limpio, ¿no? Pero me refiero a que no tenemos ningún beneficio económico. Muy bien, entonces a eso me refería con el ejemplo como tal. Eh, lo aclaramos también de otra manera. El costo es el beneficio sacrificado para obtener bienes o servicios. Al momento de la compra, nosotros incurrimos a un costo para obtener un beneficio a futuro. Cuando se obtienen estos beneficios, ese costo se termina transformando en gasto también. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en muchas empresas les ha pasado que me dicen, Fer, yo ayer vendí 5.000 pesos, pero terminé comprando 6.000 en la cocina. Entonces, estoy desfasado en los costos como tal. Estoy comprando de más. En realidad, el costo termina siendo un poco ficticio para muchos porque no pueden determinar esta parte. Bueno, el costo es lo que yo tengo en mi cocina, en mi área de producción en este momento, y el otro porcentaje está en mi stock como tal. Es decir, está bien, ayer vendiste 5.000 pesos en alimentos, hoy compraste 6.000, pero no vas a gastar esos 6.000, ¿sí? También eso forma parte de tu inventario. Muy bien. Concepto básico del gasto. De nuevo, son 3 6. No sé si alguno de los chicos, Julio, Maribel, Marijo, Wendy, Zoe, tenga alguna pregunta. Todo bien, gracias. Excelente. Ok, muy bien. Bueno, el concepto básico del gasto. Es el costo que ya no es vigente como tal, Yo, ¿sí? yo Que ya tengo nos ha producido un beneficio. yo tengo Entonces, una consulta, Fer. sí, Hablando de gasto, o sea, hablamos que hay que comprar, por ejemplo, insumos para mantener limpio el lugar, pero eso, en teoría, bueno, en números, no me va a traer digamos, no es redituable el es tema que yo correcto, un beneficio. gaste. Ajá, Ujú. pero ¿cuál es el beneficio en invertir? ¿Eso se convierte en inversión? Eso forma parte del gasto como tal. Por ejemplo, la luz forma parte del costo de un platillo. El tiempo que le dedica el chef a la producción. Bueno, parece que tenemos unos problemas, Fer se nos fue. Mm. Si no están considerados dentro eh, el costo en alimentos o en bebidas, termina saliendo de mi utilidad. ¿Sí? Porque no vendo, no sé, una lavadora en mi restaurante. Vendo alimentos y bebidas. Entonces, sí o sí, no hay manera de que el gasto como tal en la membresía de SAMS, que no lo consideramos, en el cloro, que no lo consideramos como tal, tiene que estar y tiene que formar parte de cada una de los platillos que nosotros tenemos en la carta. Pero lo difícil es determinar qué porcentaje le voy a asignar a cada platillo de la carta para poder absorber ese gasto como tal. Pero sí debe estar considerado, sin duda alguna. Ok, y en cuestión de beneficio para el cliente, Muy bien. Es muy raro que el cliente obtenga algún beneficio como tal, es decir, lo que nos va a permitir a nosotros llevar un mayor control es la mayor participación de los gastos dentro del costeo de la receta como tal. Quiero decir con esto que em, seríamos más realistas
realistas al momento de elaborar el precio de nuestro platillo. No nos permitiría esto tener una variación. Yo creo que si podríamos pensar en darle algún beneficio al cliente sería estabilidad en la fijación de precios, sin la necesidad de que cada 2 meses o 3 meses yo esté cambiando, modificando los precios de la carta, nunca bajándolos, siempre incrementándolos. Entonces, creo que le estaríamos dando al cliente, dentro de uno de los beneficios, estabilidad en la fijación de los precios, por lo menos por un lapso de 1 año, sin duda alguna. Eso para la empresa también es muy, muy importante. Ok, gracias. Fíjate la incertidumbre que tenemos ahora con la pandemia como tal, ¿no? Los precios también pueden subir y bajar y no nos damos siquiera cuenta. Muy bien. Pérdida. Para entender el concepto de pérdida también, hay que aclarar, no sé si está participando con nosotros algún chef, alguien responsable en cocina, se une Susi Vázquez también. ¿Hay algún chef o alguien que esté trabajando en cocina? Zoe, Wendy, Susi, Marijo, Maribel, Julio. Ok. Ok. No, yo no. Ok, muy bien, muy bien. Los artículos o servicios que en su totalidad o de manera parcial se vuelven sin valor, no reportan beneficios para la empresa como tal, ¿no? ¿En qué lo podríamos trasladar? Me llegó un pack de 12 refrescos, de 12 Coca-Cola. Una lamentablemente se cayó, se abolló como tal, se dañó y obviamente no la puedo llevar a la mesa, entonces eso a mí me genera una pérdida. Compré un producto como tal que no puedo volver a vender porque surgió en su exterior un daño, se abolló, etcétera, y no puedo volver a vender eso, le estaría dando una mala imagen al lugar. Entonces, eso radica, por ejemplo, como pérdida. Eso sería una pérdida. Para nosotros, trasladándolo, ¿no?, a un ejemplo, no reporta ningún tipo de beneficio para nosotros. Muy bien, y obviamente está la parte súper clara de los ingresos, pues es la cantidad de lana que entra en la empresa. Vendo este platillo a este dinero, esos son mis ingresos. ¿Sí? Muy bien. Entendiendo esta parte de costo, gasto, pérdida e ingreso, me gustaría con Julio, Maribel, Marijo, Susi, Wendy y Zoe realizar este ejercicio. ¿Se animan? Sí, yo sí. Sí. Excelente. Hola Zoe. Zoe Macide. Macide, sí, gracias. Macide. Ok, perfecto. Mira, vamos a hacerlo. Primero que todo, gracias por la participación. Y el resto de los chicos, bueno, quiero que también me platique o me escriba por mensaje cuál es el resultado que obtuvo, obviamente antes de que nosotros lo demos como tal. Dijimos que costo es el jitomate en una hamburguesa, el gasto termina siendo el cloro que compramos para limpiar los baños o los trapos. La pérdida como tal termina siendo ese refresco que no podemos llevarlo a la mesa porque se destapó sin querer, porque se abolló, no sé, o porque se raspó y la grasa está mal presentada. Eso representa una pérdida y por supuesto el ingreso que va a ser el costo, ¿no? El precio como tal de nuestra hamburguesa. Entonces, Zoe, me gustaría platicar Sí. con vos esto y hacerte este ejercicio. Un restaurante compra 8 productos, cada uno de esos productos los compra a 15 pesos, ¿sí? Posteriormente nosotros vendemos 5 de esos productos a 20 pesos cada uno, y los productos que quedan en el almacén, bueno, de ellos, 2, por ejemplo, son considerados defectuosos como tal. Entonces, quiero saber cuál es el costo
el gasto, la pérdida y el ingreso que tiene este ejercicio. ¿Te animas a participar? Y cualquier duda que Sí, tengas la podemos aclarar acá. sí, claro. Excelente, Wendy. Muy bien. Tómate tu tiempo, nosotros estamos acá, te esperamos. Y si tienes alguna duda, Zoe, obviamente me avisas y la vamos respondiendo. Sí, gracias. Mientras Zoe sigue con la capacitación, Evelyn, lo que te quiero compartir es que les pedimos a nosotros, finalizando, yo les envío un enlace Ujú, para que ellos puedan acceder al formato ujú, para elaborar sus recetas. Es una hoja de Excel con 100 recetas para que ellos puedan capturar los insumos, sus costos y todo lo demás, ujú. y les sirva para la elaboración del libro de recetas. Estos ejercicios también están trasladados en una planilla de Excel para que les sirva como referencia y si tienen alguna duda en algún momento lo puedan revisar. A su vez, hay un programa también para la elaboración de recetas. Ok, Ajá. buenísimo. Entonces, Sí, para que ellos también nosotros vamos a subirlo a la página de la cámara para que descarguen o para que se vayan directamente a estos links. Ok, muy bien. Gracias. Ujú. Muy bien. Julio, ¿te animas con el micrófono a participar Ya, ok. también? Ajá, Julio nos mandó recién el ejercicio por mensaje. Ok. A ver, muy bien. Entonces, Zoe, platícame un poquito cómo llegaste a la conclusión. Sí, bueno, primero lo que hice fue de los 8 productos, multiplicarlos por 15 pesos para determinar el costo, que fueron 120 pesos. Ok, muy bien. Segundo. Después Ajá. dice que vende 5 de ellos a 20 pesos, por lo cual la ganancia sería de los que vende 25 pesos. Ujú. Pero hay una pérdida de 30 pesos de 2 productos que son considerados como defectuosos. Ok, ok, muy bien. Y bueno, nos quedan todavía en almacén, Ujú. todavía nos quedan 3 productos. Digo un producto porque 2 pues fueron considerados como defectuosos. Ajá, ok. Eso forma parte como de nuestro inventario, digamos. Exactamente, sí. Bueno, esas fueron mis conclusiones. Ujú. Ok, muy bien. Julio, ¿tienes el micrófono abierto? Sí, claro. Buenos días. Mucho gusto, Julio. ¿A qué empresa representas? Estoy en Vicente Asador. Vicente Asador, Soy jefe de barra. jefe de barra. Así es. Excelente, mucho gusto, Julio. ¿Cómo llegaste a tu Gracias. conclusión, Julio? Igual, nada más ya vi mi error de la pérdida, no es de 16, es de 30 pesos, porque el producto es de 15. Sí, se termina el costo cuando pues es lo que inviertes para generar el producto, o en este caso el platillo o bebida que se va a vender. Ajá, ok. Entonces, pues nos costó 120 pesos comprar los 8 productos. ¿Es correcto? De ahí dice el gasto se deriva a lo que ya vendiste, que son 5 productos. ¿Correcto? Entonces, 5 por 15 son 75, es correcto. Muy bien. Ahí la pérdida estuve mal, agarré un valor mal, Ujú. que pues, la pérdida son los 2 que se descompusieron en un almacén, Ajá, que es un valor de 30 pesos. sí. Y el ingreso pues, es la diferencia de lo que nos costó a lo que vendemos, que es lo que Excelente. vamos a tener como de ganancia. Ujú. Ok, muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias. Bueno, Maribel, ¿me quieres compartir también tu conclusión? Ok. Bueno, gracias, Hola. Maribel. Hola. Muy bien. Bueno, yo también así lo hice, multipliqué Maribel, 8 por ¿a 15. qué empresa representa, perdón? Es Hotel La Casita. Mucho gusto. Hotel La Casita. Entonces aquí yo lo que hice, y sí me confundí, bueno, sí multipliqué 8 por 15, me dio 120. Y a 120 le resté los dos que salieron defectuosos. Ok. Y me quedaron 90. O sea, 90 es lo que quedó. Y luego, de los que se vendieron, yo lo que hice fue que multipliqué 5 por 20 y me salieron 100 pesos. Pero entonces ahí sí no sé si cuando ya en la práctica uno multiplique lo que es la ganancia o multiplique el precio a como nosotros lo estamos vendiendo. Al precio como lo vendemos, es correcto. Ajá, porque ahorita la compañera primera nada más sumó lo que sería la ganancia, que eran 25 pesos. Y yo lo hice que multipliqué 5 por 20, que me dieron 100. Correcto. Entonces, a los 100, bueno, ya esto es los 100. Sí. De los 100, que fueron 5 que se vendieron, sí. Ya nada más quedó uno, que serían 15 pesos. Porque como todavía no lo vendemos, lo sumo como 20 o lo sumo como 15. Perdón, no entendí bien tu pregunta. O sea, de los productos que costaron 15 pesos y vendimos en 20, sí. 5, entonces, ya cuando estamos sacando lo que son las ganancias, en este caso, por ejemplo, fueron menos 90, pero a esos menos 90 le quito, son 100. Aquí lo que estamos viendo es cuánto fue la pérdida. Miren, ¿O cómo aquí lo que queremos hacer en este ejercicio es entender el concepto que tenemos en costo como tal, es decir, que el costo son los 8 productos que nosotros compramos a 15 pesos, nuestro costo va a ser de 120 como tal. Sí. Nuestro gasto va a ser de los 5 productos que nosotros vendemos como tal a 20 pesos cada uno. ¿Ese es el gasto? Ese es el gasto. Muy bien. Luego. La pérdida son los 2 productos que se llevan por cualquier sea el motivo, se rompió el jitomate, se cayó, se echó a perder, lo que sea como tal, pero nosotros ya lo compramos como tal. Entonces, eso implica una pérdida para nosotros, y los ingresos que han sido de 100 pesos. Pero entonces ese es el gasto. Ese es el gasto, son los 5 productos que compramos. La pérdida son los 15 de los 2 que fueron defectuosos. Ok, muy bien. Pero entonces el gasto, a ver, son 120 de los productos que compramos, ¿no? Sí. Y luego de esos 8 productos que compramos y que vendimos 5, ¿sí? Sí. Esto viene siendo el gasto. ¿El gasto fueron 75 pesos? El gasto fueron 75 pesos, es correcto. Y el ingreso fue de 100. Y el ingreso fue de 100. Es correcto. Ok. Entonces a los 90, a los 120, ¿cómo le decimos? 120 le restamos los 75. Y los... No. Ustedes tienen un inventario, productos en producción y todo lo demás. Si quiere, señorita, Maribel, ¿me recuerda su nombre? ¿Maribel? Sí. Muy bien, Maribel. Sí. Otro de los beneficios que también obtienen ustedes al momento de la capacitación es que desde el día hoy estamos en 10, hasta el día
24 de septiembre, bueno, nosotros les compartimos nuestro número de teléfono, nuestro correo, también nuestra página en Facebook. Toda duda que tengan la pueden aclarar también durante ese periodo. Es decir, que del 10 al 24, si ustedes tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, si el formato que nosotros le entregamos a ustedes, que obviamente es general, necesita que le ayudemos a que sea más específico para su empresa, como tal, también podemos ayudarle, ¿sí? Es otro beneficio el poder acceder a las capacitaciones con Canaco, que le damos un seguimiento a cualquier duda, inquietud que ustedes tengan como tal. Entonces, yo le voy a compartir esto también, a su vez, el mismo manual. ¿Usted qué cargo ocupa en su empresa? Yo soy encargada. Usted es la encargada, perfecto. También este pequeño manual lo que les ayuda a ustedes es poder darle las bases o las guías para que esta misma capacitación la puedan aplicar a ustedes con sus colaboradores. Entonces, me parece que también va a ser un muy buen elemento para usted. Sí, muchas gracias. De nada, señora Maribel. Sí. Muy bien. ¿Continúo, Evelyn? Ok, sí. Maribel también. Sí, ¿continúo o ya le seguimos? Le sigo. Ok, está muy bien, gracias. Perfecto, gracias, Maribel. Muy bien. La clasificación de los costos también es otro factor importante. Hay algunos que van de acuerdo a los elementos que forman parte del costo como tal, a la relación o a la preparación del producto, y también otros que van de acuerdo al volumen. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo a los elementos del costo, todo lo que nosotros tenemos que considerar, pues por supuesto que es la materia prima como tal, ya sea directa o indirecta, ¿sí? La mano de obra, que también es directa o indirecta, ¿sí? Y los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Para la relación con la producción, el costo inicial o primo en muchos lugares también le llaman, y el costo final o de conversión, es decir, la materia prima directa, la mano de obra, ¿sí? Todo nuestro personal, que nos está apoyando, cuántas horas hace, cómo distribuimos eso en función a sus actividades, se tienen que pagar horas extra, etcétera, 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 y los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Y los que van de acuerdo al volumen, ¿sí? Y eso se determina siempre en costos variables, costos fijos y los semivariables. No sé si alguien puede apoyarme también en participar, diciéndome qué entienden ustedes por costo variable y fijo. Maribel, Julio. Claro, yo entiendo por costo fijo es lo que tienes que pagar sí o sí para seguir funcionando o para seguir operando. Y el costo variable es lo que tienes que pagar, pero no es obligatorio. Okay. Puedes prescindir de o sea, si prescindes de este pago, no hay una mayor afectación en tu operación. Ok. Algo que siempre digo, creo que algunos participantes ya estuvieron en la capacitación anterior. El costo, bueno. Sí. El costo fijo puede ser la luz, el agua. Muy bien. Sí, si hay teléfono, pues teléfono. Ajá. Y costos fijos entrarían también sueldos. Sí, pero variables. tiene, por ejemplo, la nómina tiene un costo, forma parte de los costos fijos y semivariables. ¿Por qué van también en semivariables? Porque se incrementa el nivel de producción. Nosotros tenemos un evento, no sé, mañana, y tenemos una nómina fija como tal, es decir, un sueldo que nosotros pagamos de manera semanal, ¿sí? Sí. Pero necesito que el personal haga un esfuerzo un poco más y tengo que pagar horas extras. Entonces, justo es lo que te iba a preguntar, perdón que interrumpa,
pero justo eso, cuando tenemos algún evento o que contratamos, nosotros nos manejamos luego por freelance, que contratamos a personal freelance que viene solo por horas para un evento. Sí. Entonces, ahí nosotros deberíamos eso considerarlo como en el variable, porque siempre lo hemos metido como en algo fijo, de que lo tenemos cada mes, algo fijo, ¿no? A veces es cada 15 días, cada semana, pero siempre lo teníamos fijo. Entonces tendríamos que cambiarlo, ¿verdad? Es correcto, se tiene que cambiar. Y Ok, forma gracias. parte de un costo variable, correcto. Ujú. Muy bien. Entonces, nuestro costo fijo es el costo unitario que tenemos de ese producto, ¿sí? Como tal. Y no depende del nivel de producción. ¿Sí? Pero pueden ser diferentes cantidades. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, El mes. la Un costo renta, fijo. por ejemplo, la Sí. renta forma parte de un costo fijo. Lo que ustedes pagan al seguro de manera mensual, cada 2 meses, cada 3 meses, también forma parte de sus costos fijos. Ujú. Y los costos variables, sí, van de la mano con el nivel de producción que tengan como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo compro 5 kilos de jitomate hoy, pero mañana tengo que hacer 15 litros de salsa y necesito otros 10 kilos más. ¿Sí? Entonces, eso es un costo variable. Varía en función al nivel de producción que yo tenga. Ok. Y por ejemplo, acá en el hotel, que yo compro productos de limpieza, Sí, ese es un costo variable. totalmente. Y productos para la lavandería también es costo variable. Es correcto, Ujú. es correcto, correcto. Y el internet y el teléfono es fijo. Eso forma parte de un Aunque costo fijo, variable. ¿es correcto? Ok. Esos serían sus gastos fijos. Y por ejemplo, mantenimiento. Forma Bueno, parte, así, algunas reparaciones, esos serían variables. es correcto, forma parte de los costos variables. Ok. Bueno, muchas gracias. Por favor, por favor. Entonces, nos quedó claro que el concepto de gasto, pérdida, ingreso como tal, a su vez también el costo fijo, variable y semivariable que tiene la empresa como tal, donde nuestros costos fijos son los fijos, los que son inamovibles, pueden subir o variar, pues obviamente en función a la demanda que tengamos, como la luz, como el gas, etcétera. Y los semivariables que tienen una parte de costo fijo, como podría ser la nómina, y la parte variable, que sería la cantidad de horas extras que yo le voy a pagar a nuestro personal. ¿Por qué es importante? Entonces, por ejemplo, el semivariable es el sueldo, y si hay algún eventual, como ahorita comentaba la compañera, cuando tienen eventos y que contratan a personas aparte de su nómina, Sí. ¿ese sería el variable o el semivariable? Sería semivariable, correcto. Y cuando se contratan a personas extras. Es correcto, es correcto. Ah, ok. Ajá. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, nuestra utilidad se ve siempre adulterada o modificada, ya sea por una función en la demanda, como tal, es decir, bueno, perfecto, lamentablemente hoy, esta semana vendí 100 pesos, ¿no? Y mis costos se incrementaron como tal, como si hubiese vendido 200 pesos. En muchos casos es porque no se tiene muy bien en claro el concepto como tal y no se tienen considerados los, por decirlo de alguna manera, extras en los gastos que podríamos tener, como la consideración de las horas extras, como la membresía de SAMS, como el combustible en la camioneta, como el seguro o el mantenimiento. Si estos gastos no están considerados en los precios de venta, terminan saliendo de la utilidad del empresario, el inversionista o el representante de la empresa como tal. ¿Sí? Entonces, siempre terminamos dando una utilidad ficticia. ¿Sí?
Ahora les quiero explicar esta parte de la receta estándar, donde nosotros tenemos, al menos en esta que es muy básica, los ingredientes, la cantidad que se utiliza para hacer eso, la unidad de medida como tal, el precio unitario en función de esa unidad de medida, el costo como tal para nosotros, qué porcentaje de costo, cuál es el rendimiento como tal, el costo del rendimiento y a qué proveedor se lo compramos. Estos son datos muy fáciles, la verdad que son muy simples y tienen que estar en el momento de elaborar la receta, al momento de hacer el costeo como tal. ¿Cómo era el nombre de Julio? Si mal no recuerdo, Julio me habías comentado que estabas en la parte de barra. Sé que acá estamos hablando de un espagueti de marinara con camarón, almejas, champiñones, etcétera. También aplica en el sector de barra. Solamente cambian los ingredientes como tal. Muy bien, entonces esa es información estándar que tienen que tener la receta. Es información que nosotros necesitamos corroborar de manera constante para tener un control como tal de los costos. ¿Sí? Porque seguramente nos ha pasado que hoy alcanzamos el 33% de utilidad, perfecto, nos ponemos súper contentos y ya la siguiente semana no lo alcanzamos y la próxima se nos hizo más difícil. Entonces, es importante tener todos los costos y además aclarado cuáles son los conceptos de cada uno de esos. Muy bien. Aclaramos ahora también, y quiero tener esto, la parte de rendimiento como tal, y es otro ejercicio, y la parte de mermas, ¿sí? Entonces, el rendimiento es el peso o el volumen neto de un alimento, ¿sí? Antes o después de ser procesado como tal, ¿sí? Y cuando lo tenemos listo, pues obviamente es la parte útil como tal. La parte no reutilizable, o sea, no utilizable para nosotros, se transforma en una merma como tal, y quiero aclarar también en esto, en la merma, es decir, el concepto de merma está acá como, bueno, esto me mermó y es algo que yo tengo que tirar, ¿no? La merma y el concepto de merma como tal es algo que puede ser reutilizable, ¿sí? Y que en muchas ocasiones no me puede incurrir en un gasto como tal, o en una pérdida como tal, ¿sí? La Coca-Cola se abolló, ¿no? Por ejemplo, eso es considerado una merma, pero puedo utilizar esa Coca-Cola para agregársela a un platillo, por ejemplo, ¿no? Entonces es un producto reutilizable como tal, ¿sí? Muy bien, entonces el rendimiento es el peso útil dividido el peso total como tal. Y en cuanto a rendimiento, hay dos vertientes también. Una es que la tenemos en incremento y otra que tenemos el rendimiento en reducción, ¿sí? Es decir, que si nosotros, por ejemplo, compramos, y en este caso me voy a un ejemplo, compramos un salmón, ¿no? Y el peso del salmón es de 6 kilos como tal, ¿sí? El rendimiento es de 4.5 kilos y la merma es de 1.5 kilos. Es decir, que en porcentajes, los 6 kilos, ¿sí? Pues obviamente son el 100% del producto. El rendimiento es el 75%, es decir, lo que para mí es útil de ese producto como tal, y la merma es algo que puede ser reutilizable o no. ¿Sí? Por ejemplo, compro el salmón y, bueno, le saco las espinas, lo porciono y todo lo demás. ¿Qué puedo hacer con esa parte que se considera merma como tal del pescado? ¿Sí? Pues me hago un consomé, hago un caldo de pescado y estoy utilizando ese producto que iba a desechar como tal, ¿sí? Para poder fortalecer, no sé, otra receta o darle al cliente cada vez que me venga a visitar, no sé, un caldito de camarón, ¿sí? Como cortesía. Yo lo iba a tirar, pero lo voy a utilizar para poder darle algún beneficio al cliente. Muy bien. Otro ejemplo de rendimiento es cuando nosotros hablamos de un producto que incrementa su peso o volumen como tal, ¿sí? Y en este caso lo colocamos también en la presentación.
puede ser una pasta o un arroz, y al momento de cocerlo, como tal, de cocinarlo, incrementa su volumen y por consecuencia también su peso. Yo puedo comprar 1 kilo de arroz como tal a 10 pesos y incrementa su volumen a 2 kilos. Entonces, a mí cada kilo en realidad me termina costando 5 pesos. ¿Soy claro hasta el momento? ¿Quedó alguna duda? ¿Podrías repetirlo de nuevo, Fer, por favor? Sí, claro, mira. Por ejemplo, si nosotros compramos un pescado, ¿sí? Tiene una parte que es útil y otra parte que no es útil como tal, ¿sí? Ese salmón que yo voy a comprar lo porciono en 250 gramos. Esa es la parte útil para mí. Y la parte que no es útil termina siendo la merma, las espinas, el cartílago, la cabeza del pescado, que no utilizo en el platillo como tal. Entonces, se reduce como tal el rendimiento de ese producto. Pero a mí me termina costando más caro que lo que normalmente lo compro. Porque ahora estoy utilizando un porcentaje menor de ese producto, y en el caso de rendimiento, que obviamente es para que sea un producto que incrementa su peso o volumen como tal, obtengo mayor beneficio, y por consecuencia el costo de ese producto termina reduciéndose. ¿Sí? Lo doy en el ejemplo, si el salmón me cuesta 100 pesos, y utilizo un porcentaje mucho menor del salmón, como tal, termina elevando el costo. ¿Sí? Es decir, que esa porción me puede costar a mí muchísimo más que lo que yo considero dentro del menú. ¿Sí? ¿Por qué? Lo explicamos en la receta recién como tal. ¿Sí? ¿Por qué es importante el porcentaje de rendimiento? Porque en muchas ocasiones el producto como tal no rinde la cantidad que nosotros esperamos. Y si mantenemos el mismo precio que nosotros le compramos por kilo, termina dándonos un resultado negativo en la receta. Y ahora se los voy a explicar con este ejemplo también. Muy bien. Bueno, y dijimos que la merma, ya sabemos, es el producto como tal, que no puede ser presentado en un platillo, y puede ser una merma que a nosotros nos dé tengamos que tirarlo porque el producto se echó a perder, eso forma parte de una merma, o podemos reutilizar ese producto para hacer algo complementario. Compro un jitomate, se cayó al piso, se golpeó, y no lo puedo cortar en rodajas para presentarlo en una ensalada, porque quedaría mal. Pero puedo asarlo a la parrilla y utilizar ese jitomate en una salsa, ¿sí? Donde su presentación varía como tal y no tiene ningún tipo de afectación. Entonces, la merma es algo que se puede o no reutilizar. Muy bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Aquí les quiero explicar también un ejemplo de la merma, con el ejemplo inicial. Un restaurante compra un pescado X, un salmón, ¿sí? de 8 kilos, y pagamos 15 pesos por kilo. Perdón que los precios sean irreales, sino que es para que se entienda de una manera más clara y no tengamos que usar más decimales y se nos haga más complejos. ¿Sí? Entonces, un restaurante compra un pescado de 8 kilos, ¿sí? Ha pagado 15 pesos por cada kilo de pescado. En la limpieza, como tal, entre la cabeza, el cartílago, las espinas y todo lo demás, perdemos el 30% de ese producto, y al momento de porcionarlo, perdemos el 5% de ese producto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el costo de una porción de 200 gramos después de que nosotros lo porcionamos? ¿Ok? Siento que no ha quedado como muy en claro, por eso el ejemplo de merma lo voy a hacer yo ahora con ustedes, lo vamos a ver en pantalla.
Y en el ejemplo de rendimiento lo vamos a hacer en conjunto con los participantes que nos están siguiendo también en la videollamada. Muy bien. Dijimos que compramos 8 kilos de pescados a 15 pesos, ¿sí? Que en la limpieza perdemos el 30% y en el porcionado el 5%. ¿Sí? Nosotros necesitamos dejar esto en claro. También le vamos a compartir esta planilla para que ustedes también la puedan hacer. Compramos, y vamos a verlo en los detalles, pues obviamente a qué corresponde, a qué área, el peso total en kilogramos que nos está quedando a nosotros, el costo por kilogramo, el costo total de ese producto, el peso por porción, la cantidad de porciones que nosotros obtenemos, y el sobrante que tenemos en gramos. Es decir, compramos 8 kilos de pescado a 15 pesos, el costo total termina siendo de 120. ¿Sí? A nosotros nos merma el 30%, que eso terminaría siendo 2 kilos 400 gramos. ¿Sí? Y nuestro subtotal, en este caso, va a ser de 5 kilos como 600 gramos. Es decir, que ahora el costo por kilo como tal incrementa, ¿sí? Porque se reduce la parte útil para nosotros. Entonces pasó de costar 15 pesos a 21,43. ¿Sí? Además, cuando nosotros lo vamos a porcionar, obtenemos una merma del 5%, que son 280 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 26 porciones de ese salmón, ¿sí? Y nos sobran 26,6 porciones. Y nosotros no podemos darle 0,6 de una porción al cliente como tal. Entonces, compramos un producto a 15 pesos que nos termina costando, que nuestro peso comercial como tal, termina siendo de 23 pesos con 8 centavos. ¿Sí? Fíjense que hay una casi de 10 pesos más, hay una diferencia de casi 10 pesos. Entonces, es muy importante tener en claro el concepto de la merma como tal y cuál es la afectación al momento de nosotros tener el precio comercial, el peso comercial de ese producto. Por consecuencia, el costo incrementa. ¿Sí? El salmón que nos costó 15 pesos, ahora nos está costando 23. Y si no nos damos cuenta, eso lo termina pagando la empresa. Eso termina no dando un resultado muy bueno para nosotros y por consecuencia vamos a tener mucha variante al momento de entregar una utilidad. ¿Sí? ¿Alguna duda con los participantes ahora? ¿O misma Evelyn? No, Fer, estamos bien. Ok, excelente. Julio, Maribel, Marijó, Wendy, Zoe. Vamos bien, gracias. Excelente. Gracias, bien. Muy bien. Ahora hablemos de rendimiento. Y nosotros hablamos en el ejemplo anterior, de la harina, por ejemplo, aumenta su rendimiento como tal, incrementa su masa. El arroz, el frijol, ¿qué más? La pasta, ¿qué más podría ser? Las lentejas. ¿Sí? En el ejemplo anterior que vimos, la merma, el peso comercial como tal de ese producto se redujo y por consecuencia el precio incrementa. ¿Sí? Ahora, en el caso de rendimiento, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo de frijoles, donde nosotros compramos 15 kilos de frijoles a 5 pesos con 40 cada kilo de frijol. Nosotros lo mojamos porque forma parte del procedimiento de la cocción del frijol como tal, lo mojamos para que se ablande, reduzca su tiempo de cocción e incrementa, ¿sí? su masa a un 40%. Y en la cocción incrementa otro 15%. A mí lo que me interesaría saber es si se animan a participar para poder pasar a la otra parte y saber cuánto costaría una porción de 250 gramos. ¿Se animan Zoe, Wendy, Maricó, Maribel, Julio?
Sí. En eso ando, creo que, bueno, estamos haciendo sumas y restas y todo. Excelente. Vamos a darle 2 minutitos más y seguimos con ustedes. ¿Alguna duda, chicos? Evelyn, déjeme compartirte que estos son errores muy comunes en muchas empresas. Es el motivo del 70% de las consultas, el control en los costos, en la variación que tienen los clientes al momento de saber cuál es su verdadera utilidad, saber cuál es su verdadero costo, saber cuál es su verdadero gasto. Y si la empresa, pues, obviamente, en una proyección a mediano o largo plazo, tendría una estandarización en los procesos para poder entregar siempre el mismo porcentaje de utilidad. Y esto al momento en el que el empresario por ahí decide sacar otra sucursal y decide estandarizar el proceso para no volver a cometer el mismo error que ha tenido antes. Muy bien, ¿quedaron dudas? Zoe, levantaste la mano, Zoe. Sí, bueno, más que duda, no sé si me espero o te doy como la mitad del resultado. Perfecto, compárteme la mitad del resultado. Gracias, mira, yo lo que hice fue primero, me fui a la parte de la cocción, donde los 15 kilogramos
dice que en un remojo, ahorita no estoy hablando de los pesos, Ujú. ahorita voy a los kilos. El remojo se obtiene un rendimiento del 40%, es decir, de los 15 me va a subir a 21 kilos. Ujú. Y dice que en la cocción otro 15%, es decir, estamos hablando de 24.15 kilogramos. Ujú. Ok. Esa es como la primer parte que tengo de los kilos. La otra parte que tengo del costo es pues algo muy básico, que dividí los 15 kilos entre los 5.40 que es por kilo, Ajá. y luego los multipliqué por los 15 para tener el costo total. Sí. El costo fue de 41.55. Ok. Y ahí ya es donde pues ya tendría que hacer mi tablita de los gramos, dividirlos, ¿no? Porque aquí me estás pidiendo un cuarto de cocción ya, ¿no? Ujú. Bueno, hasta ahí voy. Ok, ok, muy bien. Muy bien. Bueno, me permito explicarles. De igual manera, como lo hicimos recién en el ejemplo anterior, nos vamos a encontrar con la misma planilla, solo que lo vamos a utilizar de una manera inversa. Queremos saber ahora cuánto nos cuesta este producto que nos deja mayor beneficio. Como está así, nosotros dijimos compramos 15 kilos, ¿no? Que nos aparece en la partecita de abajo. Compramos 15 kilos, el rendimiento aumenta a un 40%, es decir, por consecuencia 6 kilos más. ¿Sí? Si el costo por kilo era de 5.40, ahora va a ser de 3 pesos con 86 centavos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esos 15 kilos yo ahora estoy obteniendo 21 kilos como tal. ¿Sí? Pero además lo que voy a hacer con ese frijol es cocinarlo. Y al momento de la cocción, ¿sí? Voy a incrementar un 15% más su rendimiento. Entonces termino comprando 15 kilos de frijoles, ¿sí? Y el peso comercial para mí va a ser de 24 kilos. ¿Sí? Es decir, casi 10 kilos más estoy obteniendo como tal. Lo que yo compraba a 5 pesos con 40, ahora a mí me está costando 3 pesos con 38. ¿Sí? El costo total, recuerden que siempre va a ser el mismo, es como nuestro costo fijo. ¿Sí? Y el costo por kilo va a ser muchísimo menor como tal porque incrementa. ¿Sí? Cada receta como tal, nosotros dijimos que necesito saber cuántas porciones de 250 gramos saco de esos 24 kilos. Y obtengo el mismo resultado. Saco 96.6 porciones. ¿Sí? De esas 96.6 porciones, a mí solamente me sirven 96. ¿Sí? Entonces, el costo de una porción de 250 gramos de frijoles me termina saliendo 84 centavos. ¿Sí? Y tengo un sobrante de 150 gramos encima, que me puedo dar el placer de compartirlo con los chicos en cocina o llevárselo a un cliente para que con un totopito lo pruebe antes de entrar, ¿no? Entonces, en este caso, el producto como tal incrementa. Sé que lo hice de una manera un poquito exagerada, pero es para que se vea la diferencia. Los costos no son reales como tal, sino que es para que se haga mucho más fácil el ejercicio. Así que en este caso nosotros, en nuestro ejemplo de rendimiento como tal, obtenemos mayor volumen, mayor peso comercial, y eso baja el costo de ese producto para nosotros. ¿Sí? Hay algunos ajustes de recetas que también me gusta mucho, porque si tenemos gente en hotelería que está trabajando, o incluso también en restaurantes, y nos toca hacer un evento, nuestros clientes pueden decirnos hoy, bueno, son 120 personas, y dentro de una semana decirnos terminen siendo 220 personas. Los ajustes de recetas nos sirven para multiplicar esos factores como tal en función a la cantidad de clientes y pedir con exactitud
la cantidad de ingredientes que nosotros necesitamos. Y esto pasa mucho en los banquetes. 6 pesos para una persona, ¿sí? Pero no te va a costar 100 pesos si son 10 personas. Y sé que la lógica nos diría que sí, pero la verdad que no. Entonces, es lo que quiero explicarles ahora. Hay ajustes de receta estándar y se utiliza un factor, como lo expliqué yo recién, para cambiar el número de porciones. ¿Sí? Tengo esta receta para hacer 1 litro de jarabe, pero necesito hacer 10 litros de jarabe porque mañana llegan 100 clientes. Tengo esta receta para hacer 100 litros de pozole, pero necesito hacer 150 litros de pozole porque justo es domingo, ¿no? Hay otra que incrementa el tamaño de una porción como tal. El cliente me dijo que el ribeye no lo quiere de 200 gramos, lo quiere de 300 gramos, como tal, o de 250 gramos. ¿Tengo que modificar toda la receta? Pues no, obviamente no. Entonces, para cambiar el tamaño del volumen y saber con exactitud qué cantidad nosotros vamos a comprar de los insumos o de los productos, y dónde cambiamos el número y el tamaño, es decir, que combinamos esta parte de cambiar el número de porciones y cambiar el tamaño de la porción, ¿sí? Es una cuenta matemática súper fácil. Para nosotros encontrar el factor de ajuste, que va a ser el resultado que vamos a multiplicar de la receta como tal. En el caso de las porciones, tenemos el número de porciones deseadas, es decir, nuestro cliente quiere 120 porciones, ¿sí? Y el número de las porciones de la receta, ¿sí? Esa división a nosotros nos va a dar un factor, que es el que se los explico ahora. Por ejemplo, si, bueno, el número de porciones de la receta estándar es de 100, ¿sí? Y nosotros queremos hacer 160 como tal. Lo que necesitamos hallar, pues, es el factor, es el ajuste que les expliqué recién para multiplicar la receta, ¿sí? El número de porciones que nosotros tenemos en la receta es de 100, es decir, que yo para hacer el lomo de cerdo agridulce utilizo 16.670 kilogramos de lomo de cerdo, ¿sí? Para hacer 100. Ahora necesito hacer... Una consulta, ¿cuál es la fórmula? Como tal, es la división entre el número de porciones por ejemplo, en este caso estamos hablando de 160. Perdón, me fue atrás. ¿Sí? Recuerdan que el número de porciones de la receta original es de 100, pero el número que nosotros deseamos es de 160, como aparece en el ejemplo 1. Entonces, lo que tenemos que colocar primero va a ser el número de porciones que nosotros deseamos, que son las 160, lo vamos a dividir por el número de porciones que lleva la receta como tal, que en este caso es de 100, y eso nos va a dar el factor de ajuste, que termina siendo 1.6. Entonces, tenemos la receta, ingredientes, cantidades y la unidad de medida. Ahora, esas cantidades nosotros las vamos a multiplicar por 1.6 y nos va a dar con exactitud la cantidad de kilos de lomo de cerdo que necesito para, de 100, ofrecerle al cliente 160 porciones. ¿Fui claro hasta ahí? Muy bien. Hay una plataforma que nosotros utilizamos donde los participantes interactúan con nosotros y con este tipo de ejercicios mediante una aplicación que ellos descargan. Es decir, que al momento de nosotros dar la capacitación presencial, los participantes descargan una aplicación y participan en estos ejercicios y se ven los resultados en tiempo real en la presentación, ¿sí? Lamentablemente no podemos hacer eso porque muchos están conectados por celular, entonces pues eso implicaría que tengan que salirse de la videollamada. Muy bien. Ahora deseamos cambiar el tamaño de la porción, ¿sí? Y para hacer esto vamos a dividir el tamaño deseado con el tamaño original. Eso nos va a dar un factor a nosotros.
Es decir, que nuestra receta original eran 100 porciones de 160 gramos. Y ahora deseamos cambiar, ¿sí? Igual 100 porciones, pero de mayor cantidad de gramos, es decir, que van a ser de 350 gramos. Entonces, vamos a dividirlo, ¿sí? 100 porciones, 160 gramos. Lo que deseamos son 100 porciones de 350 gramos. Y lo vamos a dividir el tamaño deseado con el tamaño original. Muy bien. Eso nos da el factor a nosotros también, y en este caso, pues obviamente es de 1.35, el número de porciones son 100, el tamaño son 260 gramos. Decíamos 100 porciones, pero en esta ocasión de 350 gramos. La misma cantidad de kilos que nosotros utilizamos para las 100 porciones de 260 gramos, la vamos a multiplicar por 1.35 y nos va a dar con exactitud la cantidad de kilos que tenemos que comprar para que la porción de 260 gramos termine siendo de 350 gramos. ¿Hasta ahí alguna duda? Julio, Maribel, Marijó, Wendy, Zoe. Todo bien. Ok. Todo bien, gracias. Ok, excelente. Y ahora es el factor combinado. Es decir, el cliente quiere no solamente que cambiemos el número de porciones, sino que también la cantidad de porciones como tal. Así que lo que vamos a hacer es también buscar ese factor de ajuste, el número de porciones deseadas por el tamaño deseado, y lo vamos a dividir por el número de porciones original por el tamaño original. ¿Sí? La receta original es de 100 porciones de 260 gramos. Y ahora lo que nosotros queremos es que esa cantidad sea de 250 porciones, pero de 320 gramos. Muy bien. El factor de ajuste en esta ocasión va a ser de 3, ¿sí? El número de porciones por el tamaño de lo que nosotros deseamos con lo que originalmente tenemos en la receta. El factor de ajuste nuestro va a ser de 3 y por consecuencia la cantidad de kilogramos la vamos a multiplicar por 3 y con exactitud nos va a decir qué cantidad de ingredientes necesitamos, ¿sí? Esto también se los comparto en los formatos y en las planillas de Excel. Ustedes lo pueden descargar en cualquier momento. Y si tienen dudas sobre esto para profundizar, porque cada uno tiene su formato, su procedimiento como tal, y las quieren aclarar, podemos coordinar una videollamada y lo hacemos con muchísimo gusto. ¿Qué les iba a decir? Voy a recargar la página y estoy ahí con ustedes. Normalmente se traba, pero... Muy bien. Bueno, Julio, Maribel, Marijo, Wendy Lowe, Zoe, ¿alguna duda? No, todo bien. No, ninguna, todo bien. Excelente. Solo un minutito, por favor. Ya se está cargando nuevamente la presentación. Julio, con gusto. Tengo una duda. Dígame, Julio. En el rendimiento ya ves que
lo que no se utiliza en la receta es como merma, ¿no? En este caso pusiste el ejemplo del esqueleto de pescado. Sí, es correcto. Ese, si lo utilizamos en otra receta, entra con el costo como tal. Claro. O sea, sí tiene valor. Sí tiene valor, es correcto. Ok, muy bien. Gracias. De nada. Un minutito, Evelyn, para poder... Evelyn, ¿estás viendo la presentación? ¿Sí puedes ver la presentación, Evelyn? Sí. Excelente. Muy bien. Otro punto que también es muy importante para ya casi concluir con la capacitación es al momento de nosotros, no sé si me gustaría también que los chicos puedan participar, o incluso si tienes, Evelyn, alguna duda también la podamos aclarar. ¿Qué conocimientos utilizan para poder renovar la carta? Ahora se le llama mucho ingeniería del menú, y la verdad que hay, por ejemplo, en este caso, como el principio de Omnis y la matriz BCG, dos sistemas, dos herramientas muy importantes, se utilizan para la fijación, por ejemplo, de precios en servicios de cómputo, ¿no? O equipo tecnológico, un celular, una computadora, una pantalla, una lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios, tanto de Omnes como la matriz BCG, si bien son aplicadas a otro sector que no es el gastronómico o es el hotelero, el resultado como tal aplica muy, pero muy bien a la ingeniería del menú, ¿sí? A poder determinar nosotros por qué vendemos un platillo, por qué no vendemos este platillo, lo cambiamos, lo modificamos, cuál es el que hay que cuidar, cuál va a ser el precio de promoción que yo voy a colocar en mi restaurante, en mi producto como tal, y entender también ese concepto un poquito desvirtuado que hay muchas veces. Por ejemplo, por precio de promoción, si yo quiero colocar un precio de promoción en un producto, ¿quién se anima de ustedes a querer compartirme la manera o el proceso en que lo hacen? No sé si Julio, Marijó, Wendy, Zoe. Ok, muy bien. Se los voy a comentar, se los voy a explicar. Cuando los clientes a nosotros nos piden promocionar un producto como tal, hay un mal concepto de ello, y es donde se considera que promocionar un producto implica venderlo a un precio menor como tal. Si yo quiero, o el concepto por ahí está un poquito erróneo, donde nosotros consideramos que poner un precio de promoción implica que ese producto se tenga que vender más barato que el original. Y la palabra promoción como tal nos dice eso, pues tratar de promover un producto para aumentar su consumo, ¿sí? Es importante para poder hacer el principio de Omnes y la matriz BCG, que nos sirve para ver la dispersión de los precios, la apertura de la gama que tenemos y la relación precio, calidad y promoción con el cliente, documentar todo, ¿sí? Muchos de nosotros, y no sé si ustedes también, Julio, Marijó, Wendy o Zoe, cuentan con software restaurant, trabajan con algún programa de gestión en alimentos y bebidas. Nosotros trabajamos con Soft Restaurant. ¿Qué tal es tu experiencia con Soft? Bien, realmente el programa tiene muchas facilidades, como todo lo que hemos visto hasta ahorita, como lo de poder separarlo de la merma para que nuestro costo de nuestros insumos sea más real. Entonces está como, y te da tu porcentaje también de ganancia en cada producto una vez que ya tienes cargadas recetas y para un producto a la venta.
Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Qué bueno que utilices esas funciones que muy pocas empresas las utilizan. Ok, ¿alguien más? No sé si Marifó, Julio, ¿también utilizan Soft Restaurant? Sí, lo utilizamos de este lado, nada más que no es explotado, vaya. No, nada más lo utilizan para comandar y imprimir cuentas realmente. Ah, ok, ok. Entonces, no en capturar, por ejemplo, tu receta de un cóctel. Es correcto, bueno, yo no tengo la noción de cómo subir recetas y cómo manipularlo realmente. Ah, ok. ¿Has recibido alguna capacitación de soft? No, ninguna. Ok. Entonces, para los que no, hay un webinar gratuito que van a hacer, creo que la siguiente semana, martes o miércoles. No tengo la fecha con exactitud como tal, pero los puedo invitar a participar, donde van a ver esta parte de cargar las recetas en el sistema y de la cantidad de beneficios que obtienen al momento de cargar toda esa información. Bueno, entonces, en principio, Downes es la técnica, digamos, más utilizada para la fijación de precios, para determinar nosotros nuestros propios precios, ver la dispersión que tenemos en los precios, si muchos productos tenemos en la carta muy económicos o muy elevados, entonces saber cuál es la percepción que tiene el cliente sobre nuestros productos. ¿Sí? Y la matriz BCG. Que con esto vemos la tasa de crecimiento del mercado y la participación del mercado. Muy bien. Hay el momento de fijar precios como tal, que todo lo tenemos que distribuir nosotros de una manera equitativa, ¿sí? Y nosotros vamos a dividir nuestra carta en gamas. Cada gama de nuestra carta va a ser como tal un sector, ¿sí? O una categoría, como gama 1, entradas, gama 2, platos principales, gama 3, postres, ¿no? Por generalizarlo como tal. Entonces, cada una de esas gamas va a ser dividida y nos exige que tengamos una zona baja, una zona media y una zona alta, ¿sí? Para tener mejor dispersión de precios, la zona baja y la zona alta tienen que sumarse para darnos la zona media. Es decir, que si yo tengo 3 productos en la zona baja y 3 productos en la zona alta, necesito 6 en la zona media. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Muy bien. Para saber la dispersión de los precios que nosotros tenemos, hay una fórmula también muy sencilla, que es el precio más alto menos el precio más bajo, y eso lo vamos a dividir por 3. ¿Por qué? Porque tenemos tres zonas. ¿Sí? Nosotros tenemos, en este ejemplo, el precio más bajo termina siendo 17 pesos. ¿Sí? Y el precio más alto termina siendo 45. Entonces, recuerden que el ejercicio va a ser realizar el precio más alto menos el precio más bajo, y eso lo vamos a dividir por 3. El precio más alto es 45. Más alto, perdón, 45. El precio más bajo es 17. Eso nos da como resultado a nosotros 28. Ese 28 nosotros lo dividimos por 3 y nos da el factor de 9.33. ¿Sí? Con el ejercicio de ahora, ¿se animan a ver qué productos tenemos en la zona 1 y qué productos tenemos en la zona 2 y en la zona 3? ¿O quieren que se los explique? Hola Fer, oye, disculpe, nos quedan 10 minutitos, igual si podemos ya ir concluyendo, por favor. Claro que sí. ¿Sí? El principio de Omnes y la matriz es que nos sirve para la fijación de precios de la carta y para saber el precio de promoción. Cuando nosotros necesitamos determinar un precio de promoción, lo dije recién, no necesitamos poner un producto a el menor costo como tal, sino que promocionarlo,
¿sí? Si no lo estamos vendiendo, y no sé si Julio te pasa también, este cóctel no se vende mucho, y la verdad que está muy rico. ¿Cuáles pueden ser los factores que hagan que ese platillo no se venda? La falta de capacitación, por ejemplo, del personal. ¿Quieres aportar algo, Julio? No, adelante, gracias. Ajá. La falta de capacitación al personal, la falta de conocimiento de ese producto, el cómo venderlo como tal, ¿sí? Entonces, hay diferentes sectores y diferentes zonas donde van colocados los productos, y tenemos los populares, los impopulares, los de batalla y los de mayor rendimiento para nosotros. Entonces, dividimos esa carta en esos 4 sectores como tal, y nos vamos a dar cuenta que tenemos productos que no vendemos mucho por falta de capacitación o falta de conocimiento de técnicas al momento de vender el producto como tal, de ofrecerlo como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Julio, si vos tenés productos o cócteles que no logras vender, capacita a tu personal para ofrecer ese producto, y de esa manera ustedes lo que pueden hacer también es evaluar el porcentaje de aceptación que tienen los clientes con las estrategias de venta que está aplicando el personal de piso. Principio de Omnes y matriz BCG. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es darles la oportunidad a cada uno de ustedes a acceder a una capacitación de 1 hora de manera personalizada, para que puedan despejar las dudas que tengan sobre el curso y la capacitación que vimos ahora. Por favor, envíenme su correo para yo poder enviarles a ustedes los formatos. Se los comparto al enlace también a Evelyn, para que pueda compartirlo con los socios de Canaco, y utilizar estos poquitos minutitos que han quedado para saber si tienen alguna duda, o Evelyn, incluso si quieres realizar alguna pregunta. No, creo que eventualmente podemos dar continuidad a este tema, a este curso, y podemos generar más adelante otra capacitación, y porque es una información súper valiosa y creo que vale la pena seguir con este tema. Ajá. Sin duda alguna. Julio, Maribel, Marijó, Susana, Wendy, Zoe, ¿alguna duda? Todo bien, muchas gracias. Excelente, muy bien. Bueno, de mi parte... Gracias. Excelente, Zoe. Muy bien. Gracias, muchas gracias. De nada, estimada Maribel. De mi parte, Evelyn, gracias por la oportunidad de poder compartir este tipo de información y este tipo de capacitaciones. Para nosotros es muy importante. A su vez, también darle seguimiento a la capacitación, que no quede solamente en el marco teórico que vemos ahora, sino que si tengan dudas las podemos aclarar. Entonces, toda nuestra información está a disposición de ustedes para que la puedan descargar, y nuestros números de teléfono para que puedan consultarnos lo que requieran. Muchas gracias, Fer. Y sí, vamos a continuar con esta capacitación más adelante. Vamos a pasarla también por mail y en las páginas oficiales, tanto en LinkedIn, en Facebook. Vamos a seguir compartiendo esta información. En la página web va a venir los links para que puedan contactarte cualquier persona que tenga interés en adquirir estos servicios. Muy bien, muchísimas gracias. No. Aprovechamos y recordamos que el siguiente viernes 17 a las 12 del mediodía está la capacitación en técnicas de ventas también. Correcto. Excelente, muy bien. Vale, Evelyn, entonces agradezco muchísimo tu participación. Y por supuesto que agradezco también a Canaco por invitarme a formar parte. Un gusto, Fer, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Y esta capacitación también va a quedar disponible en nuestra red social de YouTube y aquí en Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias, Evelyn. Hasta luego. Adiós, gracias.